Colapso ferroviario el de este fin de semana con el caos en Atocha y Chamartín. Las últimas horas han sido desesperantes para miles de viajeros. Dos incidentes ferroviarios paralizaron las estaciones madrileñas, afectando en torno a unas 14.000 personas. Los trenes se suspendieron entre excusas, demoras y un silencio incómodo por parte de los responsables. El primero de los incidentes se producía en el túnel de alta velocidad que conecta las estaciones de Atocha y Chamartín. Un descarrilamiento causado por la salida de un eje de un tren vacío que estaba siendo remolcado y que bloqueó por completo la circulación. Este tren se desenganchó y provocó el bloqueo del túnel, paralizando el tráfico ferroviario que conecta Madrid con el este de España. Los servicios de AVE quedaron totalmente afectados y hubo cientos de miles de pasajeros atrapados en una espera interminable. En esa misma jornada, un hombre amenazó con arrojarse a las vías en la estación de Atocha, una situación que obligó a interrumpir los servicios de trenes de los trenes AVE, ABLO, Avant y varias líneas de cercanías. La combinación de ambas incidencias provocó una tormenta perfecta de retrasos, cancelaciones y trenes suspendidos con origen o destino en la Comunidad Valenciana y Murcia. Y a la espera se sumó además la desesperación por la falta de información. De hecho, los testimonios escuchados a los afectados coinciden. Adif apenas dio explicaciones, no tenían alternativa y el caos reinó durante horas. Un episodio que se suma al verano marcado por el infierno ferroviario. La estación de Chamartín se ha convertido en el epicentro de un cúmulo de fallos que parecen no terminar nunca. Retrasos e incidencias que se convierten en una constante, afectando a miles de personas y sumando a la creciente frustración de los usuarios. Las averías son un hecho cotidiano para Renfe y Adif, y cuando por fin parecía haberse recuperado la normalidad en las conexiones entre Atocha y Chamartín, este lunes la línea C4 de cercanías ha sido la siguiente en sufrir un nuevo tropiezo. Un tren en Fuencarral ha presentado otra avería que ha vuelto a trastocar los planes de los viajeros, con demoras, modificaciones de ruta y una sensación de déjà vu para quienes dependen del transporte público. Los técnicos lo tienen claro, hay una sobrecarga en los servicios. La demanda supera con creces la capacidad de la infraestructura existente, que cada vez parece más obsoleta y más saturada. A todo esto se suma un detalle que no ha pasado desapercibido. Óscar Puente, el máximo responsable por ser ministro de Transportes, se encontraba en Lugo recibiendo un premio. No se planteó tan siquiera regresar a Madrid, ni siquiera se preocupó por disimular la falta de interés. No hay fingimiento posible cuando los trenes descarrilan y la gestión parece haberse salido de la vía desde hace tiempo. La gestión ferroviaria, como la política, necesita visión, planificación y, sobre todo, responsabilidad. De lo contrario, ambos seguirán descarrilando, dejando a los ciudadanos en el andén, esperando sin respuestas, como pasajeros de un tren que nunca llega. Muy buenos días, arrancamos este lunes día 19 de octubre aquí en Dando Caña. Comienza la semana recordando además que en el santoral del día de hoy celebramos Madre Laura de Santa Catalina de Siena y Santa Úrsula y compañeras mártires. Un lunes en el que tenemos muchos asuntos de los que hablar después de este caos sufrido en los sistemas ferroviarios en España en estas últimas horas. Parece que la situación va cobrando normalidad a cada minuto, aunque también hablaremos de esa manifestación que vivimos ayer en Plaza Castilla con miles de personas, 400.000 según los organizadores, 25.000 según la organización del gobierno. Les mostraremos las imágenes, les contaremos qué fue lo que ocurrió con Santiago Abascal como único líder político nacional que estuvo en esa concentración, aunque sí que es cierto que hubo varios miembros del Partido Popular, pero Alberto Núñez Feijóo no se manifestó en la calle. Y además con esa noticia que conocíamos esta misma mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que da el plantón a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, la había convocado para este viernes día 25 de octubre a una reunión en el Palacio de la Moncloa, un encuentro enmarcado en la ronda de encuentros con los diferentes presidentes autonómicos para cuenta de la financiación. Esta misma mañana la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que rechazan su participación, no irá a esa reunión, no solo porque considera que se ha roto con la hacienda común de todos los españoles, sino también por esas acusaciones tan graves vertidas en los últimos días hacia Díaz Ayuso por la situación de su pareja. Enseguida se lo contamos todo. Saludamos antes a los invitados que nos acompañan esta mañana. Don Julio Eriza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, seguimos aquí, ¿no? Sabes que con la
Con el paso de los años, pues cada vez es más milagroso seguir aquí. El médico es un instrumento para alargar un poco la vida, pero no para alargarla definitivamente. Así que aquí seguimos y seguimos bien. Y luego ver a Francas con ese colorcito de Transmediterránea, pues me impresiona mucho, la verdad. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, yo os recomiendo que 10 días sin Sánchez se pueden convertir... Pensaba que nos ibas a decir sin nosotros. No, sin Sánchez se pueden convertir en maravillosos. Pero vamos, además por otras cosas. Yo es que a mí me lió... ya dije que no era un viaje turístico, que era un viaje de otra cosa, ya lo explicaré un poco, pero a mí me lió Fernando López Mirones, conocido de esta casa porque es colaborador habitual, o al menos lo era antes mucho, ahora menos, porque está liado, pero volverá. Pero me lió, ¿os acordáis que al principio de hace unos meses he citado mucho el último libro suyo por todo el tema del medio ambiente, porque es un poco eso enfocaba todo lo que era la expedición esta, que ya digo que era más intelectual que otra cosa, ¿no? Y entonces él me presentó al director del tema, que es Alberto Zunzunegui, que por cierto tiene un programa en esta casa en Radio Libertad, que es Océano Sofía, que es un programa que se emite los viernes, cuyo interés es pasar del mar, diríamos, a las alturas, un poco ir al tema de fondo, y es muy interesante. La gente éramos muy pocos, éramos 22, esos pocos para según qué, y diríamos con un sentido común, que era ser bastante anti-woke, ¿no? Ir por la vía intelectual a las raíces del hombre, y desde el naturalista, que es Fernando López, hasta un artista, muy artista, que es Alberto Donaire, iban dando unos cursos para sacarnos del rebaño y elevarnos un poco, con lo cual ha sido interesante. Si todo eso además se hace con gente agradable y en un velero, pues ni te cuento. El clima no ha acompañado del todo, también lo diré, porque yo me levantaba a las 7 para ver amanecer y sí, lo conseguí un día. El resto de días vi aparecer luz, pero el sol no lo pillé. Bueno, ya sabes lo que dicen de quien madruga. No, y además te aviso que tiene su gracia en un velero que llueva tampoco, o que luego haga mal tiempo, es más aventura. Y el barco es un barco de 1900, o sea, es una pasada eso. Pero bueno, ya he vuelto a la tristeza de Sánchez y a la alegría de volver a estar con vosotros. Saludamos. Toma final, ¿no? Tampoco te pasa. Toma final, que me ha salido. Y eres un sentimental, siempre lo he sabido. De toda la vida. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos un placer días. Volver a verte por aquí. Y Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Enseguida vamos a hacer un repaso de lo que nos toca esta semana en la política, pero antes, el repaso de lo que está publicando y contando Julio Eriza en su canal de Telegram. Ya sabéis que aparte de contar las cosas, muchas cosas de temas internacionales, sobre todo ahora mismo el seguimiento de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con las elecciones americanas. Ese vídeo que hemos visto de Donald Trump en el McDonald's, que es muy divertido, ¿no? Sirviendo las patatas fritas. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que siempre hay que tener en la cabeza todas aquellas cosas que son noticia pero no lo son. Es decir, que están ahí, son parte de la realidad. Al final ya sabes que la noticia es ese trocito de la realidad en la que alguien decide poner la cámara, el micrófono o la pluma, ¿no? Y decide que eso se deba contar, haya que contarlo o quieras contarlo. Al margen queda todo el resto de la realidad que nadie quiere contar, o que no interesa, o que aparentemente es irrelevante. Bueno, hay muchas cosas que son muy relevantes, muchas veces mucho más relevantes que las que se explican y las que se cuentan en los noticieros o en las portadas de los diarios, etcétera, y sin embargo nadie les presta atención. Una de esas cosas, de las que esta mañana yo he fijado un poco la lupa, es el tema del VIH-Sida, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, que es pues una plaga desde hace prácticamente 50 años, una plaga que ha matado a más de 50 millones de personas en el mundo, que ha sido un virus letal que ha afectado específicamente y muy, muy concretamente a dos tipos de poblaciones. Una, a los drogadictos que se inyectan las drogas y intercambian las agujas, y otra a los varones homosexuales que tienen prácticas homosexuales. Bueno, la realidad es que en España hoy los datos a donde yo he llegado, no he podido llegar a más porque hay una opacidad enorme en ese asunto. Fijaros que por una parte ya no hay ningún tipo de campaña para prevenir el SIDA, no existen, no hay. Recordad cuando había cantidad de campañas, ¿no?
Ahora no hay ninguna, ¿no? Y es verdad que siguen infectándose en España en torno a las 3.000 personas cada año. Y es verdad que el SIDA, que era una enfermedad mortal, se ha convertido en una enfermedad crónica. Es decir, con los retrovirales lo que consigues es que la persona no se muera, sino que siga enferma, pero viva mucho tiempo. La esperanza de vida de un varón con prácticas homosexuales que tiene ese tratamiento de retrovirales es más o menos entre 11 y 12 años menos que un varón que no tenga ese comportamiento, esas prácticas. Por tanto, estaríamos en el mismo caso que el tabaquismo, ¿no? Donde las cajetillas el Estado se preocupa de poner y de advertir, oiga, no tenga usted este comportamiento que es fumar porque provoca cáncer, provoca tal, provoca algo. La práctica homosexual tiene unos riesgos enormes y evidentes, pero que nadie quiere poner de manifiesto, nadie. Curiosamente hoy la ministra de Sanidad ha hecho un tuit explicando que era el Día del Orgullo, tal, no sé cuántos, y ha mezclado homosexualidad con SIDA, lo cual, imagínate si hubiéramos hecho uno de nosotros, pero la realidad es que lo ha hecho ella hoy, la ministra, y por eso he atendido especialmente a ese asunto. El coste de un tratamiento para cronificar el SIDA anual para la Seguridad Social varía en función de los medicamentos que les den entre 3.700 y 9.000 euros al año. Y el número de pacientes que tienen la enfermedad cronificada en España está en torno a los 130.000. Es decir, estamos hablando de una inversión mínima por parte de la Seguridad Social de 500 millones de euros al año. Mínima, mínima. Y frente a ese coste para la Seguridad Social, cuando ser infectado con esa enfermedad supone un comportamiento voluntario y de riesgo que no es obligatorio, es decir, no es que te venga un cáncer de hígado o que tengas una apendicitis, no, es que tú voluntariamente y libremente decides tener un comportamiento en el que estás arriesgándote a tener eso, ¿no? Con conocimiento de causa normalmente, porque la gente sabe que corre un riesgo enorme teniendo esa conducta. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente conozca eso, conozca y sean responsables, y que el Estado deje de ser hipócrita, lanzándose a campañas de todo tipo, y mucho más ahora con los niños, para animarles a que se toquen, a que no sé qué, a que no sé cuántos. Hay algunas, por cierto, muy recientes que son aberrantes en las propias Islas Baleares, y sin embargo no se preocupan de que los adolescentes, los jóvenes, no tengan determinadas prácticas que les pueden llevar a una vida, primero, con mucha menos esperanza y además llena de secuelas de todo tipo respecto a su salud, ¿no? Bueno, esa realidad del VIH y del SIDA en España es desconocida, es opaca, no te lo quieren contar, no te quieren dar las estadísticas de cómo se coge, no te quieren decir nada, pero bueno, donde llegas, si haces un barrido por la red, pues llegas a eso, ¿no? 130.000 personas, 3.700, 9.000 euros año, y luego una serie de laboratorios para los que eso, que está totalmente amortizado, porque son moléculas que tienen más de 20 años todas, unos laboratorios que siguen cobrando una pasada de dinero a la administración para combatir el SIDA, ¿no? Interesantísimo, Julio. Animamos a nuestros espectadores, que ya hay muchos de ellos que están dados de alta en tu canal de Telegram, el que no lo ha hecho, que se vaya cuanto antes. Julio Eriza, El Toro. Hoy es lunes y toca, como todos los lunes, con María Vallejo, repasar qué es lo que nos depara esta semana políticamente hablando por delante. María, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues arranca una nueva semana en la que el foco vuelve a estar en la corrupción que se cierne sobre el Partido Socialista. Hoy lunes, el juez que instruye el caso Koldo va a tomar declaración al jefe de presupuestos del Ministerio de Transportes, Jorge Meana, y al que fue secretario general y del Consejo de Correos, Julio González García. Van a declarar en calidad de testigos y se les va a pedir explicaciones sobre los contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia. Además, se espera que en las próximas horas el juez Pedraz decida si admite o archiva la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación irregular. El miércoles la mirada vuelve al Congreso de los Diputados, donde se va a celebrar la sesión de control al Gobierno y a la que no acudirá Pedro Sánchez. El Partido Popular y Vox van a aprovechar una vez más para intentar que alguien del Ejecutivo dé
dé explicaciones sobre los numerosos casos de corrupción que salpican al presidente del Gobierno. Al término de esta sesión va a comparecer la ministra de Vivienda para explicar la gestión de su ministerio y las soluciones que proponen para un problema que afecta a muchos españoles. Y el viernes 25 se van a celebrar los premios Princesa de Asturias. Este año, además, la princesa Leonor va a tener un papel significativo porque se va a encargar ella de dar el discurso de clausura, en lugar de su padre, el rey Felipe. Y ojo con la hora, porque la noche del sábado al domingo vamos a pasar ya al horario de invierno. A las 3 de la mañana volverán a ser las 2, por lo que dormimos una hora más. Eso sí, va a anochecer y va a amanecer una hora antes. Esta semana, además, estaremos muy pendientes de cuestiones judiciales, porque José Luis Ábalos podría pasar a tener la condición de investigado durante esta semana y el PP podría acudir también al Tribunal Constitucional por la ley que beneficia a los presos etarras, la rebaja de sus condenas. Gracias, María. Enseguida hablaremos de muchos de estos asuntos, pero antes saludamos al primer invitado del día. Él es Alex Rosales, periodista y escritor, y viene a presentarnos su libro, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a través de ese libro, en esas hojas, menciona que estamos en una guerra sutil, que no es de territorios, sino que es para controlar a las personas. ¿Qué factores o señales creen que ha permitido que esa guerra pase desapercibida para una gran parte de la sociedad? Bueno, o sea, ahora mismo es verdad que nunca ha sido tan fácil como en este momento dominar a una población sin violencia, ¿no? Y es verdad que cuando un país se invade a otro, es evidente que la gente reacciona, ¿no? Porque ve amenazada su existencia, la de sus hijos, su propiedad y todas las dinámicas y las libertades que tiene. Pero ahora mismo estamos como en una guerra que, como tú decías, es más difícil de percibir porque es una guerra cultural, es una guerra más invisible, ¿no? Durante muchos años ha habido como dos planteamientos o dos debates de cómo iba a ser el totalitarismo perfecto del siglo XXI, ¿no? Hace años se hablaba de que Orwell, con su novela 1984, iba a ser más o menos el reflejo de ese totalitarismo, que iba a ser un totalitarismo al estilo nazi o soviético, brutal, físico, de cárcel, de campo de concentración. Y en cambio había otro debate más enfocado en Huxley, en Un mundo feliz, en donde decía que el totalitarismo que ya estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI iba a ser el totalitarismo en donde los bárbaros del poder iban a dominar perfectamente a la población gracias a una permanente distracción, una sed de distracciones, que eso no iba a permitir ningún tipo de rebelión por parte de la sociedad, ¿no? Y es en lo que estamos ahora mismo. Estamos tan distraídos con el WhatsApp, si entramos en un vagón del metro o del autobús, automáticamente veremos a todo el mundo pegado a la pantalla, ¿no? Y como el día propiamente no da más de sí, o sea, tenemos las 8 horas para trabajar, las 8 horas para dormir, 4 horas para comer, desayunar, cenar, apenas nos quedan 4 o 5 horas para hacer lo que realmente es importante, que es estar con nuestra familia, algún hobby, estar con los amigos, ¿no? Y eso no permite realmente que haya un mínimo de rebelión ante los bárbaros que nos gobiernan, ¿no? Por eso que los bárbaros están encantados y fomentan que haya esa distracción permanente. Si a esa distracción le sumamos el que cada X tiempo nos van metiendo miedo a la población, y como lo hemos visto últimamente, no solo con el tema del cambio climático, ¿no? Esa dinámica habitual que aparece en los medios de que prácticamente vamos a ir a la 6ª extinción de la humanidad porque el clima no da más de sí, sino si a eso le sumamos además que los bárbaros del poder han copiado una acción de gobierno muy eficaz por parte de los comunistas de China, que es el no discutas. Aunque haya casos de corrupción, aunque haya problemas en donde la gente habla, no intentes contraargumentar, sino simplemente intenta cambiar de tema. Y aquí en España lo estamos viendo muy bien, ¿no? Las terminales mediáticas que están dopadas con subvenciones públicas están continuamente cambiando de temas. Casi ya no contraprograman o casi ya no contraargumentan. Y si a eso le sumamos que hay un pequeño ejército de gente liberada en las redes sociales que continuamente en las redes sociales, en los chats, en los foros, van intentando desviar la atención de esos temas,
es, de alguna manera, casi podríamos decir, la fórmula perfecta para que los bárbaros del poder continúen tranquilamente disfrutando de ese totalitarismo, podríamos decir, blando. En base a esas dos técnicas que están mencionando, que es la distracción y el control del miedo, ¿cuál cree que es actualmente el pilar fundamental que está siendo que está más amenazado en la actualidad? Bueno, o sea, es un poco o sea, podríamos decir que es una suma, ¿no?, de ambos, ¿no? El poder, por ejemplo, podría poner límites a esa distracción permanente, ¿no?, de las tecnológicas, de las big techs, ¿no?, como empiezan a hacer en otros países, ¿no?, dejando claro que es que, por ejemplo, si el gobierno tuviera un interés claro de que la gente, la población, los ciudadanos, nuestros telespectadores no consumieran tantas horas y tantas de memes, de otro tipo de asuntos o aplicaciones, hay mecanismos legales para limitarlo claramente. Lo que pasa es que no hay esa voluntad política porque interesa al poder. Lo mismo pasaba con los romanos del pan y circo, ¿no?, o más recientemente, hace unas décadas, con el fútbol, ¿no?, o con otros programas de entretenimiento. Ahora mismo el poder está encantado, no solo en España, sino en otros países, en que estemos metidos de hoz y coz en esa distracción permanente. Con esa distracción no hay posibilidad de rebelión. Por eso que uno de los llamados que deberíamos hacer ya desde la sociedad civil, ya que desde el ámbito político no se permite, es justamente intentar sensibilizar a la opinión pública de que tenemos que despertar de esta distracción, y todos y cada uno de nosotros tenemos que empezar a poner límites en ese consumo masivo de la distracción, ¿no?, que no nos permite, por supuesto, el tomar conciencia de los problemas que tenemos, y más allá de 4 gritos o 4 críticas que podamos tener, no somos capaces de activar o construir una alternativa que realmente pueda poner fin a este periodo tan terrible de los bárbaros. Desde luego, Julio. Bueno, vamos a ver. Primero, Alex Rosales es un amigo, o sea que todo lo que yo pueda decir de Alex va a ser bueno. No solamente porque es mi amigo, sino porque le conozco. Lo que ha escrito tiene muchísimo interés y tiene mucho mérito, porque Alex, en todas las iniciativas que él lleva adelante, editoriales y mediáticas, defiende siempre apasionadamente la verdad y sus propias convicciones. Y además lo hace con un respeto enorme a la libertad de los otros. Yo creo que este libro es una aportación más, y una aportación muy interesante. Yo pude estar en la presentación con Jorge Soleil en Barcelona, y las cosas que Alex explica, pues como aquí las defendemos al 100% en la misma longitud de onda, pues no puedo llevarte la contraria. La verdad es que, y tú lo explicas muy bien, ¿no?, cada día nos distraen con una cosa nueva y nos aportan una distracción diferente. Las propias redes sociales se han encargado de que ese poco tiempo que tenía el hombre para razonar, para pensar, para reflexionar, para rezar, para encontrarse consigo mismo, para tener las relaciones de amistad o sus relaciones familiares, se ha ido encogiendo en beneficio de una forma de vida que hace que el hombre no se encuentra prácticamente consigo mismo casi nunca, ¿no? Tú decías lo del vagón. Yo el otro día lo pensaba yendo hacia la estación de tren, entrando en la estación, caminando por la estación, entrando en el vagón del tren correspondiente, y yo iba pensando, prácticamente nadie que se haya cruzado conmigo en todo este trayecto, y nadie del vagón sabe que yo estoy en este vagón, porque nadie está mirando, porque todo el mundo está así. Es decir, están absolutamente capaos. Es decir, si ocurre cualquier cosa, no te vas a enterar. Desde luego no vas a saber con quién has ido en el vagón, ni siquiera eso. Entonces, de repente, te encuentras con otro, con alguien, con un ser humano, el revisor. Y de repente descubres que el revisor está allí, el revisor descubre que estás tú, y es como una experiencia casi mística, porque el resto no están. El resto no están, Alex. No estamos. Entonces, bueno, solo por decirte, despierta.
pues despertad, ¿no? Y ese wake up, yo creo que es una apelación que deberíamos estar haciendo constantemente y desde luego introduciendo como factor fundamental en la educación de los hijos. No sé cómo... Es así, es así. Bueno, yo creo que todos nosotros de alguna manera tenemos mala conciencia, ¿no? Cuando nos vamos a dormir y vemos lo que hemos consumido en el móvil, decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que estemos tan... Y con nuestros hijos pasa lo mismo, ¿no? Por eso que es verdad que tenemos que tomar de alguna manera las riendas de nuestra vida. Y como dice muy bien Julio, tenemos que tener tiempo para meditar, para reflexionar, para ver lo que nos pasa, también para hablar con otros, ¿no? Estamos tan ensimismados en la concentración o en la distracción del móvil que es difícil, ¿no? Ese, de alguna manera, podría ser uno de los elementos. O sea, yo hablo de la telaraña diabólica, ¿no? Que de alguna manera nos atrapa. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que estemos en un país tan maravilloso como es España? Que si lo comparamos con otros países, o por lo menos de lo que nos dicen los extranjeros que vienen aquí, no hay otro país comparable para vivir, y sin embargo estamos hundidos permanentemente. No acabamos de salir de ese hoyo vital, político, económico, es esa telaraña. Entonces yo lo que intento explicar en el libro es que los bárbaros del poder nos atrapan con 7, 8 dinámicas de telarañas diabólicas, pero también doy un poco las posibilidades para romper esa telaraña, ¿no? Y entre esas posibilidades para romper la telaraña está sobre todo en darnos cuenta que nosotros no podemos seguir delegando nuestra responsabilidad en otros. En España es muy fácil decir, bueno, oye, tenemos un gran problema y sobre todo desde el punto de vista político, vamos a delegarlo en otros. O con votar cada 4 años o cuando toque la celebración de las elecciones ya estamos tranquilos o ya tenemos una cierta conciencia, ¿no?, de que somos buenos ciudadanos. No, yo creo que hay que romper esa dinámica. Tenemos que dejar de delegar esa responsabilidad en otros, sobre todo en los políticos o en otros personajes, y darnos cuenta que estamos o hemos estado o seguimos estando con una dinámica de microcobardías que ha posibilitado que los bárbaros ahora mismo estén en el poder y continúen en el poder. Y que por lo tanto hay que cambiar esas microcobardías en microvalentías, en pequeños gestos que puedan construir una sociedad mejor. Y eso no depende de los políticos, no depende de los grandes empresarios. Tenemos que crear un cierto movimiento, una cierta revolución que dependa de todos nosotros. Me decía, y perdonad que estoy consumiendo el tiempo, pero ya que estoy aquí, claro. Me decía una señora mayor, una amiga, una abuela, me decía, bueno, yo soy una persona mayor, tengo mis hijos, mis nietos, y poco puedo hacer, ¿no? Yo le decía, mira, lo mejor que puedes hacer para poder crear, abandonar el ponerse de perfil y contribuir a crear esas microvalentías es, por ejemplo, hablar a tus hijos. Hace años se ha demostrado en varios estudios de universidades americanas que el medio de comunicación que más influye en la gente no es la prensa escrita o la digital o la radio o la televisión, es la palabra. Lo que pueda decir tu padre, tu madre, tu abuelo, tu amigo, tu hermano, eso tiene una influencia mucho mayor que tú misma, que eres la presentadora estrella, o que el tiktoker de turno. Eso tiene una fuerza magnífica. Si intentamos convencer a todos los que nos rodean que tenemos que hablar más a nuestros familiares, amigas, y comentarles lo que está pasando, hacerles reflexionar y de alguna manera impulsarles a que hagan lo mismo, ya poco a poco ese proceso de cambio, ese proceso de movimiento, de revolución, que entre todos tenemos que ser agentes activos, tenemos que ser protagonistas, poco a poco se va a poner en marcha. Juan Antonio. Quería rápidamente, sí, primero felicitar por el libro, me parece interesantísimo y lo voy a leer desde luego. A ver, hay autores como Varoufakis o Kotkin que hablan del tecnofeudalismo, del nuevo feudalismo.
Más que bárbaros, ¿no se parece esto más a que el mundo y el sistema está transformándose hacia un feudalismo que por supuesto es totalitario, pero que tiene sus siervos, que tiene sus... Y el segundo tema, hablamos de pan y circenses, ¿no será que es más pan que circenses? Es decir, que en este momento lo que mantiene a la gente es todas esas rentas y esos funcionarios y el hacer el Estado cada vez más grande, el hacer que tengas una masa que nunca te va a criticar, nunca te va a quitar del poder, va a aceptar tu globalismo y tus visiones woke, más que nada por el pago que te está haciendo, porque te está manteniendo. No, es decir, por supuesto. Y tiene salida todo esto, porque lo que más me interesa son las salidas. Sí, pero fíjate, Juan, que de alguna manera esto nace ya desde hace décadas, no de forma inconsciente, o sea, hay una programación, hay una estrategia bien clara, ¿no? Los bárbaros hace siglos estaban detrás de las fronteras, ¿no? Y estábamos pendientes a que no nos invadieran. Ahora estos bárbaros que han adoptado unas vestimentas y unas formas completamente diferentes están dentro de nosotros y nos acompañan, ¿no? Y estos bárbaros tienen una idea muy clara de destruir nuestra civilización para crear una nueva. Un poco lo que decía Gramsci, ¿no? Que decía, para crear un nuevo hombre, el nuevo hombre comunista, primero hay que destruir lo que tenemos, ¿no? El marxismo cultural, está claro. Es así, ¿no? Y entonces es verdad que ahora mismo los bárbaros de pata negra, que vendrían a ser los seguidores gramscianos, ¿no? Que quieren ese nuevo modelo de sociedad y por lo tanto quieren destruir todo lo que tenemos, se han visto apoyados por lo que podríamos llamar los globalitarios capitalistas, sí, que lo que buscan es fragmentar, atomizar sociedades, romper familias, romper vínculos, en definitiva, para crear individuos que estén completamente al merced de la manipulación. Decía Hannah Arendt que si el nazismo pudo triunfar en la Alemania de los años 30, fue porque había una sociedad muy aislada entre sí, no había vínculos casi comunitarios. El individuo estaba muy aislado y por lo tanto, si estás aislado, si no tienes familia, si no tienes alguien con quien hablar y por lo tanto argumentar y que otra persona te pueda también hacer reflexionar, es muy difícil poder poner freno a esas mercancías ideológicas averiadas, ¿no? Por eso que esos globalitarios capitalistas unidos a los gramscianos son los que están impulsando esta nueva sociedad, unido a una tercera parte que vendrían a ser los bárbaros cobardones, que para que no los etiqueten, para que no los señalen, para que no los satanizan, compran la mercancía no porque estén de acuerdo, sino justamente porque no quieren estar fuera de la tribu, no quieren estar con el frío fuera de la tribu, ¿no? Entonces, con este mecanismo, con este armazón de esos tres tipos de bárbaros, consiguen que poco a poco el mal vaya avanzando. Y aquí lo tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer poder conocerle, escucharle y espero que vuelva muy pronto por aquí para seguir charlando tranquilamente. Título del libro en el Corte Inglés, supongo que se puede encontrar. Sí, en Amazon, en todo. Alex, Rosal, nosotros no somos muy partidarios de Amazon. No, sí. Somos anti-Amazon, Casa del Libro. Despierte y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Un libro más que recomendable. Y de paso que revisen el resto de libros de la editorial que valen la pena. Bueno, la editorial Libros Libres. Por eso. Un placer. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y enseguida estamos aquí. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 7 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Enseguida les contaremos qué es lo que dice el CIS, que vuelve a ilustrarnos este lunes con sus predicciones de voto, aunque será interesante analizar también sobre aquellas cuestiones por las que pregunta o por las que no pregunta. Se lo contaremos luego, porque antes saludamos en nuestra mesa a Juan Carlos Corbera, que es el presidente de la Fundación Educatio Servanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este sábado, día 26 de octubre, Congreso de Familias y Docentes Católicos, bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos, ¿no? Así es. Sí, es un congreso que ya llevamos 12 ediciones, esta es la siguiente, y es un congreso, lo primero que quería decir es que no es un congreso para personas
expertas en educación. Es un congreso que tiene un enfoque divulgativo, por eso es para familias y además el subtítulo pues es el reto educativo para nuestros hijos, quiere expresarlo así, ¿no? No es un congreso para expertos en educación o en filosofía, en teología, es un congreso para familias, para personas que tienen hijos en edad educativa, para docentes, para personas que trabajan con los jóvenes en sus ambientes cotidianos. Y dentro de que hay una gran profundidad en el mensaje, hemos querido hacer un congreso sobre todo con un carácter divulgativo, fácil de entender para todo el mundo. ¿A quién podremos escuchar en esta sesión? Bueno, pues en primer lugar, el congreso tiene un enfoque antropológico, es decir, esta palabra rara, para ser fiel a lo que acabo de decir que es divulgativo el congreso, es la concepción que se tiene de la persona, porque en función de la concepción que se tiene de la persona se educa de una manera o de otra. No es lo mismo pensar que el hombre es una criatura de Dios que pensar que es un producto de la evolución de la biología sin más o que es un factor de consumo. En función de la visión que una persona o una entidad tenga sobre el hombre, es así como desarrolla su proyecto educativo con él. Y por lo tanto vamos a tratar de desgranar en el Congreso cuál es la verdad antropológica de la persona según la concepción de la educación católica que es a lo que representamos nosotros, ¿no? Y dentro de esta verdad antropológica, pues las primeras ponencias van a ser precisamente mostrar cuál es esta verdad, que para nosotros es el hombre es una criatura creada por Dios por amor y para amar, y eso le confiere una dignidad y una libertad inalienable ad intra para él y también en su desarrollo en la sociedad. Esta será un poco la primera ponencia que la hará el monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Después habrá otras dos ponencias que querrán un poco expresar a los congresistas cómo ha ido la legislación y la cultura tratando de demoler esta concepción antropológica de la persona. También desde esta ponencia la hará don Alfredo Dagnino Guerra. En tercer lugar, cómo el mundo global también empuja a la deconstrucción de este modelo antropológico. Desde la Agenda 2030 la hará la ponencia don Higinio Marín. Y posteriormente hablaremos sobre la inteligencia artificial, cuál es el reto de la inteligencia artificial. La ponencia es Inteligencia Artificial, Conciencia Artificial, cómo nuestros hijos y nuestros nietos se van a enfrentar a este mundo de la inteligencia artificial. Posteriormente, cómo a través del adoctrinamiento en la enseñanza se ha ido también en contra de este modelo antropológico para destruirlo y demolerlo. Es un proceso, desde luego, no es una cosa que lleve 5 años o 6, lleva mucho tiempo, muchas décadas. Y para terminar, pues la esperanza que ofrece la fe desde el punto de vista de este modelo antropológico y cómo la fe ilumina este modelo, que hará la ponencia de don Fabrice Habillac, que es un escritor, filósofo de las personas más importantes que piensan en Francia. Efectivamente, en el siglo XXI. Y por último, cuál es la respuesta que la Iglesia da a estos desafíos y también cuáles son los trabajos que desde la Conferencia Episcopal los obispos permanentemente están tratando de iluminar la verdad antropológica que tiene tantísimas dificultades hoy para abrirse camino. Este es un poco el esquema del Congreso, muy resumidamente. ¿Y es abierto, Carlos? Es abierto, sí. Es decir, que podemos asistir cualquiera de nosotros. Perfectamente. ¿Dónde lo vais a celebrar? Se celebra en el CEU, en Julián Romea, en el aula magna del CEU. Es el sábado. El Congreso empieza a las 10 de la mañana. Los que quieran ir antes, empezamos con una misa. ¿Sábado? Sábado 26. El 26 de noviembre. El sábado que viene. Ah, este sábado. Sí. El 26 empieza a las 10, pero están invitados todos a participar en la misa de inauguración, que es una misa que presidirá el nuncio apostólico en España, don Bernardito. Y el Congreso empieza a las 6, a las 10. A las 10 de la mañana. ¿Qué te iba a decir? ¿Y lo vais a emitir por alguna plataforma? No, es presencial. No podríamos grabarlo y luego darlo. Las ponencias se van a grabar porque van a ser, por supuesto, un material de reflexión y de trabajo posterior para todos nuestros docentes y nuestras familias, pero no se emite en streaming ni por otros canales. Pero después quizás sí podríamos emitir esas ponencias porque valen mucho la pena, son gente de muchísimo nivel. Sí. Bueno, la presencia de Fabrice Habillac es un espectáculo. Sí, la verdad que sus libros son muy luminosos y son muy inspiradores. Muchísimo. Sí. Bueno, es que en el tema de la educación hemos permitido que se vaya demasiado lejos. Es decir, esa ventana de Overton ya se ha ido al final del camino. El principio del camino era algo tan sencillo como que los padres tienen todo el derecho, no constitucional, es un derecho
preconstitucional, es un derecho inherente a la condición de ser humano y a la condición de padre. Tienen el derecho a educar a sus hijos, a educarlos, a deber también, el deber. El derecho y el deber, por supuesto. Claro, todo eso se ha ido opacando y te han ido diciendo, no, mire, al final con la frase famosa de Celá, ¿no? Los hijos no son suyos, son del Estado, ¿no? En ese camino yo creo que los padres hemos ido cediendo cuando no deberíamos haber cedido. Es decir, no hay ninguna razón para que en un modelo de convivencia en sociedad unos decidan cuáles son la forma de educar de los otros, cuando estos otros no están empeñados en decidir la forma de educar de estos. Es decir, o nos ponemos de acuerdo o va a haber un conflicto. Y en el tema de la educación de los hijos es que vamos obligados a que haya un conflicto. O sea, estamos obligados a que haya un conflicto, como lo habéis tenido vosotros en Educatio Servanda, y tú lo conoces mucho mejor que yo. ¿Por qué ha habido un conflicto? Porque habéis defendido la libertad de los padres y la verdad de las cosas. Entonces, ¿cuánta gente está dispuesta a empezar a recorrer el camino inverso al que hemos permitido para que las cosas vuelvan a su cauce natural, que es un espacio de libertad fundamentalmente? Sí. Sí, efectivamente. De esta propia concepción, Julio, también se desprende un poco no solamente lo que es la persona interiormente, sino cómo se relaciona con los demás, porque la persona es un ser social. Y de esa concepción de la persona también surge cómo me relaciono yo con las demás personas en la sociedad. Por resumir mucho, los dos grandes modelos, ¿no? El colectivismo, donde la persona está subsumida al colectivo y la colectividad es más importante que la persona, y en el otro extremo el liberalismo exacerbado individualista, que considera que mi libertad termina donde empieza la tuya. Y por lo tanto, si yo quiero ganar en libertad, tengo que quitarte algo de la tuya. Claro. Es decir, son culturas que enfrentan a una persona con la otra, cuando la propuesta antropológica cristiana de toda la vida es posible la comunión entre las personas. Es posible que la persona sea, por supuesto, más importante que el colectivo, pero esa persona debe estar orientada al bien común y, por lo tanto, a la relación comunitaria con los otros para que la sociedad vaya floreciendo, ¿no? Y nos han metido a través de decenas de años en un proceso que es completamente destructivo de la persona y, por extensión, de la sociedad. Sí, yo ahí es que tengo un problema, porque yo siempre hago la distinción entre lo que es educar y lo que es instruir. Y para mí la enseñanza es instrucción, no es educación. La educación es familia. Lo que pasa es que es imposible tener un niño 6 o 5 o 7 horas sin que le transmitas una educación, es decir, una manera de ser. Entonces entiendo que en la parte privada, como hay modelos de hombre, hay modelos de educación, lo que hay que hacer es ser muy claros. Pero que los padres nunca se crean que el colegio suple. Porque si no lo hacen ellos, podrían tener un disléxico mental, o disléxico moral, ¿no? Es decir, un señor que en el colegio le dice A y en su casa se hace B, que eso no sé si es todavía peor, que todos lo hagan mal y ya está. Claro, el problema se traslada a eso cuando vas al sector público, porque en el sector público, ¿qué se les tiene que pedir? Una asepsia, ¿qué asepsia? Y a partir de ahí es cuando tenemos el lío. Por tanto, ante la duda, yo casi preferiría que la instrucción se quedara en matemáticas, en saber leer poco más, en sumar, restar, multiplicar, dividir y 4 cosas, y que la educación fuera perfectamente familiar. También es verdad que con los padres que tenemos ahora, pues la capacidad de educar la veo muy menguada, porque ya no la han recibido ellos. Pero yo, por ejemplo, y no tiene nada que ver con esto, pero me contaban en temporadas que yo me dedicaba a estar en Polonia, me decían, en España estáis locos, o sea, y digo que no tiene que ver, pero tiene que ver, habéis cedido la instrucción, en este caso, o la educación religiosa a los colegios, al Estado, estáis locos. Claro, ellos sabían qué Estado podían tener y decían, aquí son ni locos, o sea, no queremos saber nada del Estado, aquí el que quiere educar en cristiano a la parroquia. Pero del Estado nada. Claro, es el otro extremo, pero es que eso nos puede venir. Bueno, nos puede venir, no, ya nos ha venido. Es decir, es la antieducación lo que hay. Entonces, ahí tengo un problema claro. No, yo creo que lo has explicado muy bien. Efectivamente, una cosa es la enseñanza o la instrucción, como tú dices, y otra cosa es la educación. Claro que en las familias también se enseña,
pero fundamentalmente se educa, como tú has dicho, y en las escuelas lo que se debe hacer fundamentalmente es enseñar, transmitir conocimientos, aunque es inherente también la educación. Es imposible. Pero haciendo esta distinción es así, ¿no? El problema es que nos encontramos cada vez más que en las escuelas no se transmite conocimiento, se transmite ideología, porque si a lo largo de los años esto se explica muy bien con una función matemática, ¿no? Si al final la curva, la función de la enseñanza debe ser exponencial, es decir, a cuantos más años estoy en la escuela, más conocimiento debo adquirir, y no de manera proporcional, sino exponencial, al final lo que tenemos es una función lineal, es decir, pasan los años y mi conocimiento es prácticamente el mismo que empecé. Entonces, esta es porque se pone el foco en otras cuestiones que no son las de la enseñanza y la de la transmisión de los conocimientos, sino más bien pues que se lo pasen bien en clase los chicos, que haya un lenguaje moderno y, en fin, que no haya traumas, que ninguno sobresalga sobre el otro. Socializar. Es una cosa que yo llevo muchos años diciendo que el verdadero cáncer de nuestro sistema educativo, no solamente en España, sino en Europa, es la obsesión de algunas ideologías por la igualdad llevada al extremo, al igualitarismo. La igualdad debe estar para que todos puedan empezar la carrera, poniendo un símil de una competición, para que todos tengan acceso a la carrera. Pero una vez que empieza la carrera, oiga, cada uno correrá según sus competencias, su entrenamiento, su esfuerzo. Aquí queremos que todos lleguen a la meta a la vez, y eso cercena el talento, la competencia, la competitividad, la emulación, la enseñanza, la transmisión del conocimiento. Si todos tienen que llegar a la misma vez y todos tienen que acceder a una carrera, pues ¿qué pasa? Que las carreras cada vez tienen menos nivel porque no se llega, el alumno no llega a los niveles de enseñanza que hay en las carreras universitarias. Es decir, es un círculo vicioso que tiene como raíz, bajo mi punto de vista, la obsesión de la izquierda fundamentalmente por el igualitarismo de todas las personas que acceden al sistema de enseñanza. Esa distinción que hace constantemente... Muy importante. Perdona. No, que te estoy de acuerdo con... Es que es importantísimo la diferencia entre igualdad y igualitarismo. Esa distinción que hace habitualmente José María, que yo comparto desde el punto de vista conceptual entre instrucción y educación, en la práctica no es tan fácil la distinción. Nada fácil. Porque, evidentemente, cuando tú tienes... recordad la figura famosa del tutor, ¿no? O del preceptor, que era ese maestro que no solamente te enseñaba matemáticas o física o geografía, sino que fundamentalmente te educaba en virtudes humanas básicas, ¿no? Muy difícil tener a un niño entre tus manos, que es al que tienes que enseñar, al que tienes que instruir, y no tienes la posibilidad de explicarle que tiene que ser fuerte, que tiene que ser leal, que tiene que ser trabajador, que tiene que ser recio, que tiene que ser sincero, que tiene que ser... ¿Vale? Eso no es deslindable, porque es una unidad de vida, la del niño es un ser humano único. Entonces, el problema es, primero, que hemos opacado completamente las virtudes humanas. Yo tenía un catedrático de filosofía, era Leonardo Polo, probablemente el mejor filósofo de la historia de España del siglo XX, que yo le pregunté un día, le dije, don Leonardo, es decir, dígame, por favor, y era el recurso al sabio, ¿no? Dígame, en educación una cosa, ¿qué es lo más importante en educación? Miro así y me dice, enseñar hábitos buenos cuanto antes. La única, es decir, enseñar hábitos buenos cuanto antes. Tú te coges esa frase, la piensas en serio y la aplicas desde el nacimiento del niño en todo su proceso de maduración, y tienes el modelo de educación perfecta. Es que ese es el origen de la virtud, ¿no? La repetición de hábitos operativos buenos, ¿no? Hábitos operativos buenos. No olvidemos que educar es manipular, ¿eh? Es decir, fabricar con las manos tú lo que quieres que sea. Y entonces, la manera es dar hábitos, que es repetición de actos constantes para que queden como impresos, no solamente en el cerebro, sino incluso en la musculatura. Y eso no solamente, obviamente, lo hace la familia, lo hace en una fase del... Y la empresa, y la sociedad, y la prensa, y todo. Pero yo creo que la única posibilidad es decir que la familia lo tiene que hacer por obligación. Los demás lo hacen porque ¿Y cuanto se hace. Antes? Claro, ¿Y cuanto porque antes? Los demás no sabes por dónde te educarán. O sea, el moverse del trabajo, el moverse de la vida, no sabes por dónde irá, porque puede haber de todo. Entonces, o tú en tu casa sí que tienes una idea de hombre y la marcas para que el otro sepa que ese hábito que está viendo en el profesor o en el colegio no es bueno, justo es el que no conviene. Pero si no tiene pauta,
pues eso ya se ve que es... Además, tu labor como docente es precisamente generar diferencias. Tienes que empujar al talento. Claro. Tiene que haber gente que sobresalga. Claro. Si tú ves la participación en Internet de la gente en cuanto a reflexiones y a participación, entre el 1 y el 5% aportan algo positivo a Internet, el 95% no. Es que así es la vida. Ahora, ¿qué mundo hemos creado para que solo el 1 al 5 aporten algo interesante? Eso quiere decir que hemos creado un mundo en el que la gente no reflexiona, no lee, no opina, no participa realmente activamente de la reflexión en Internet, y eso está en parte en la educación. Pero yo creo totalmente en la diferencia esa entre fomentar la igualdad o el igualitarismo. Es que lo que hay que hacer es al revés, hay que empujar el talento y hacer diferencias. Y claro que sí, ayudar a los que tienen más dificultad, eso siempre lo va a hacer un profesor. Yo como profesor en la facultad lo que intento precisamente es generar talento, empujar a los fuertes, y ya seguirán los menos fuertes. Es que es así la vida, es como la cacería, es que el mundo es así. Que no me digan luego que el mundo no es competitivo. Tienes que generar gente capaz de luchar y de saber. Para batir un récord les ponen una liebre. No te ponen en iguales, ¿no? Te ponen una liebre para que tiren de ti. Si la liebre que pones es el cojo del curso, claro, pues ya me explico. Pues lo has hecho buena. Es que nadie se quede atrás debe ser compatible con que los que puedan vayan delante. Vayan a tope. Porque claro, si no, lo que estamos haciendo es generar una sociedad amputada en sus propias dimensiones, sus propias personas que tienen talento, que no tienen ningún estímulo para desarrollarlo. La cultura del esfuerzo está completamente denostada, porque evidentemente si voy a pasar de curso con 1 o con 2, pues ¿qué hago? Pues dejo de estudiar 1 o 2 de entrada, con lo cual me dedico en clase, pues decir, no, como esta es la que no voy a estudiar porque me van a aprobar sin ella, porque así bajarán las tasas de repetición, es decir, al final, ¿qué hace el alumno? Pues mira, yo me dejo esta, mi compañero se deja esta, y al final siempre hay un grupo de personas en la clase que han decidido no estudiar esa asignatura, y por lo tanto, ¿a qué se dedican en clase? Bueno, en realidad nadie se puede quedar atrás porque impides que nadie pueda ir hacia adelante, lo cual es muy difícil que alguien pueda quedarse atrás, ¿no? La verdad es que lo que hace Educatio Servanda es heroico. Este mismo catedrático, Polo, recuerdo que decía, ¿tú sabes lo que es un héroe? ¿Tienes un ejemplo de héroe? Pues no sé, el héroe por antonomasia es Caperucita Roja. Decía, ¿ah, sí? ¿Caperucita Roja? Sí, porque el héroe primero recibe una misión de otro. No se genera su propia misión, sino Caperucita es la madre la que le dice, tienes que ir a llevar esto a la abuela, ¿no? Es su misión. Dice, y además el héroe se encuentra con dificultades importantes para llevar adelante la misión. Dice, el lobo. El lobo es la dificultad de que Caperucita cumpla la misión de ir a la abuela. Dice, bueno, y hay una tercera condición, y es que el cumplimiento de la misión no le beneficia a Caperucita, aunque se haya podido tomar un pastelillo por el camino. Le beneficia a la abuela, ¿no? Decía, y efectivamente, el héroe moderno, y vosotros lo sois, cumplís esas condiciones. Y estáis constantemente peleando frente a un enemigo que no es que sea el lobo, es que es una jauría de lobos, ¿no? Muchas gracias. Es que es la verdad. Tienen una virtud que les va a dar el éxito seguro, que es la puñetera realidad. Ya ves, Juan Carlos, que aquí nos interesa muchísimo lo que ha dicho Koldo y el otro. Nos interesa muchísimo más lo que dicen personas como tú y lo que hacéis. Muchas gracias. Sí. Es la verdad. Aquí lo tenemos que dejar. Juan Carlos Corbera, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos que pasan, un abrir y cerrar de ojos, y enseguida volvemos. Aquí les esperamos. Miles de españoles salieron a las calles de Madrid este domingo para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. Manifestación convocada por la Plataforma por la España Constitucional, a la que también se sumó la oposición. Desde el PP aseguraron que la situación es insostenible y que el gobierno de Pedro Sánchez está troceando el Estado de Derecho. Tenemos a un gobierno que en estos momentos es incapaz de sacar nada adelante, a un gobierno que además está troceando la igualdad y el Estado de Derecho para su propia supervivencia, a un presidente del gobierno con su mujer imputada, su hermano imputado, su amigo comisionista Aldama imputado, el fiscal general del Estado imputado. Los españoles estamos cansados de la falta de limpieza del gobierno de Pedro Sánchez y los españoles estamos cansados de la corrupción.
Los de Abascal también respaldaron esta manifestación en contra del presidente del gobierno y su ejecutivo. No hay corrupción que no practique este gobierno. Un gobierno extremista, un gobierno corrupto, un gobierno golpista que nosotros llevamos denunciando 4 años. Pedro Sánchez necesita el poder para defenderse de la acción de la justicia, necesita el poder a cualquier precio pactando con quien sea y entregando lo que sea precisamente para eludir ser condenado por corrupción. Para Luis del Pino, los españoles merecen mucho más. Pedro, vete ya. Deja de hacer daño a España y a los españoles. Merecemos un gobierno que nos respete, que respete nuestros intereses, que los defienda y desde luego tú no das la talla. 400.000 manifestantes, según la plataforma convocante, y unos 25.000, según la delegación del Gobierno, se manifestaron en Plaza Castilla para mostrar su hartazgo al Gobierno socialista, la corrupción, la amnistía o al cupo catalán. Los españoles pusieron el foco en el caso Koldo y en las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, como es el caso de su mujer, Begoña Gómez, o el de su hermano, David Azagra. Pero los socialistas no han hecho ni mención a la manifestación y creen que a nivel nacional quien debería dimitir es la presidenta madrileña. Obvian el hartazgo de los españoles con el Ejecutivo, sus pactos, sus mentiras y toda la corrupción que le acecha. Bueno, la guerra de cifras suele ser un habitual cuando se producen este tipo de convocatorias, Miguel, pero lo que sí que es cierto y a lo que muchos periodistas nos extrañaba esta misma mañana es que Pedro Sánchez haya cancelado toda su agenda prevista por motivos personales para hoy y se entiende que también para mañana martes. Tienes 10 minutos, sé que no has intervenido en nada. No sé si piensas hoy cobrar lo mismo que siempre. El nivel era muy alto para mí. ¿Piensas cobrar hoy lo mismo que siempre? Con este nivel de abstencionismo que tienes. Era muy alto. El nivel era muy alto. Que ya está bien, Miguel. A veces no, vamos mejor hoy que vamos a ver. Pero sí está clarísimo. Si no está el presidente del gobierno ha cancelado la agenda, solo puede ser porque está centrado en el túnel entre Atocha y Chamartín y está centrado en conseguir. De hecho estaba ahí, yo he pasado por ahí, estaba ahí ahora. En conseguir que se solucione el caos circulatorio que hay en este país, ¿no? Que parece que se ha convertido en algo que empezaba a ser anecdótico en un problema de primera magnitud. Con lo cual con Sánchez tiene el problema, o el riesgo de cuanto más acorralado, más peligroso está, más peligroso es y peor va a ser la pirueta que va a hacer. La última lo hemos visto, ¿no? Es decir, ahora regala al PNV la bonificación del impuesto que pagan las grandes empresas energéticas en el País Vasco, ¿no? Es decir, pero aún así, pues por eso digo que se haya ido unos días, bueno, entra dentro de la estrategia habitual. El problema es ¿qué va a salir de esta ausencia de agenda? Yo diría que de la manifestación del sábado, más que a los políticos que no se les vio, porque ellos estaban detrás. Es decir, la gente no pudo ni oír, ni ver, ni hacía falta, porque era realmente una asociaciones, ¿no? De la sociedad civil los que se presentaban. Más que eso, yo diría a gente impresionante que ha hablado de la manera tan directa y que se han dirigido ya no a la gente que estaba allí, sino al propio Sánchez. Muchos de ellos han utilizado ese lenguaje, digamos, directo, de Sánchez, escúchame, pum, pum, esto es lo que queremos. Era muy interesante. Y luego gente que te llega, pero especialmente en el momento de la clausura, con Alejo Vidal Quadras y el humanismo que transmite, la calidad de este político, ¿no? Impresionante, y las ganas de emprender y de luchar y el optimismo que dio al final al acto. A mí me gustó muchísimo. Y luego hay un momento en el que Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, toda su intervención dijo que tenía un discurso pero que lo iba a cambiar completamente. Habló de los juicios en los que precisamente de Miguel Ángel Blanco y demás, y de la ley que iba a salir ahora, reduciéndole las penas de 7 a 8 años a todos esos asesinos, y que sería publicada, me parece que sobre el 8 de noviembre, y que no se podía aceptar la publicación de esa ley, que hay que enfrentarse absolutamente a ella y el desastre que significaba. Pero fue realmente muy directo y apoyando totalmente a las víctimas, un momento muy importante, yo creo. A mí, en todo lo de la manifestación, lo que me surge es que es decir, tienen mucho más éxito estas manifestaciones que las de los políticos. Tienen mucho más. Es como, tú podrás hacer una del Partido Popular, otra de Vox, pero aquí estaba la gente y estaban entusiasmados y escuchaban realmente un diálogo verdadero. No era un diálogo político,
era un diálogo directo a los problemas que nos acarrea todo, a la desigualdad en España, a la lucha entre autonomías, pero era realmente un diálogo verdadero, no político. Sí, pero ¿sabes y a la gente cada vez le está gustando más eso. ¿Sabes qué estremece? Que al final recuperamos el mío Cid, ¿no? O sea, que buen vasallo estuviera buen señor. Es decir, toda esa gente, al final, que sale a la calle, que se manifiesta, que tiene las ideas muy claras sobre que las cosas no están bien, es decir, luego no encuentran un reflejo en el Parlamento español. Que no. O sea, no encuentran una Ese posición es el donde, para empezar, el número uno, el líder de la oposición, ni siquiera acude, ¿no? Es decir, va mandando... Ese es el problema. No vaya a ser, seguramente el planteamiento es no vaya a ser que, no vaya a ser que me pongan una etiqueta, no vaya a ser que me digan, tal. Esa es la tragedia, que hay un pueblo que está dispuesto a salir a la calle, que no tiene problema en salir con sol, con lluvia, ha habido manifestaciones de todo tipo, y luego no encuentra un refrendo en el partido principal, especialmente. Totalmente. Y luego hubo un ataque muy claro contra el periodismo comprado de este país, ¿eh? Y fueron directos contra él, pero incluso no sé si fue Luis del Pino, varios intervinieron de una manera absolutamente directa contra el escándalo que supone el no decir la verdad y a propósito, ¿no? Pero a ver, si vamos al modelo venezolano, que parece que es un modelo que España sigue hacia allí, a mí me contaban hace tiempo, cuando hubo, no las últimas manifestaciones ahora por las elecciones, sino la anterior revuelta callejera, que el problema fue que iba funcionando, iba a más, crecía, hasta que, entre comillas, se politizó. En el momento que aparecieron los líderes, eso se desinfló, porque la gente empezó a discutir si más A, más B, más C, yo quiero esto, tú quieres lo otro, y es la manera de matar el tema. O sea, lo ideal es que los partidos políticos cojan de las manifestaciones de la calle, de la sociedad civil, aquello que les cuadra y lo presenten diciendo, a mí me cuadra eso. Con lo cual, los que queréis eso ya sabéis a quién tenéis que votar. Pero no os lidero eso. Eso es, que lo porque cojan, pero que no lo ideal es, aunque tú lo hayas dicho despectivamente, lo ideal es, lo de mi cito al revés de como ha parecido entender que lo decías. Yo prefiero que sea a la calle. Y los otros que se queden, no sé si en su casa, que vayan si quieren, que vayan si no quieren. Sí, pero después. Y el plan es la calle. Y sobre todo hay que forzar a que lo vinculen, o sea, porque el político no se mueve más que por intereses. Y los intereses son los votos. Y si ven que la calle quiere A, incluso el que por no se sabe qué, porque se le pone el culito estrecho cuando dice A, pues acabará tirando para A porque ve que la calle A. O sea, es clave la sociedad civil, y lo que nos puede matar es que la sociedad civil está... Vamos ya con las encuestas publicadas en este lunes. Es nuestra obligación contárselas. El CIS acaba de salir hace apenas un rato, asegura que el Partido Socialista sería el partido que cosecharía más papeletas en estas urnas, con hasta un 34% de los votos. Por detrás estaría el Partido Popular con un 31,5% y Vox se quedaría en 11,8% de esas papeletas. El Debate también publicaba hoy, esta misma mañana, otra sondeo. A ver si lo entiendo bien, por darle... Que mañana convoca elecciones Sánchez. Claro. No, claro, evidente. Eso es lo que quiere decir. No ha salido, ¿no? La anterior era 100... ¿Le salen cuánto? Estábamos en... 34% el PSOE. O sea que el PP cae de un 33,6% a un 31,5%. Y el PSOE cae 2 puntos. Y el PSOE sube. El PSOE sube prácticamente 2 puntos también, 2,2 puntos. Y Vox sube un poco. Vox sube de 10 a 11,8, ¿no? Más o menos. No, bueno, cae. No. Según esta encuesta caería de los 12,5% del 23 al 11,8%. De las elecciones generales estamos hablando. Sí. Pero había caído al entorno del 10, pero ha recuperado hasta el 11,8%. Eso es. Porque Salf se había ido prácticamente a un 4% en la anterior encuesta, si no recuerdo mal. No sé si lo recordáis. Sí. Y ahora ya ha caído, después de los acontecimientos, al 1,7%. Estamos hablando de que Podemos iría a un 3,3%. Y Junts el 1,2%. Pues no olvides que todo eso es... En escaños como es... Eso está manipulado entero. No, esto solo es porcentaje de voto. Ahora vamos con la encuesta elaborada de Target Point para el Debate, que publica también un sondeo de lo que ocurriría hoy en España si hubiese unas elecciones generales. Esta sí que da la victoria al Partido Popular, lo dispara hasta con una horquilla entre 154 y 155 escaños, mientras que el Partido Socialista resistiría a los también
estarán viendo a costa de los de Sumar, ya que caerían hasta los 13, 14 y sería el Partido Socialista quien se entiende que recogería esas papeletas. Por su parte, Vox estaría entre los 24 y 25. Y hay otra encuesta más, que es la que publicaban el día de ayer El Español, que es esta de aquí, la de Sociométrica. 156 asientos en el Congreso para los populares, 120 para los socialistas, 29 para los de Vox, y ahí están viendo cómo Sumar, en base a esta encuesta, caería hasta los 10. Aquí ya nos vamos al resultado prácticamente entre Vox y Partido Popular por encima del de Mariano Rajoy, 186, que tuvo 183 y 186 sería a 185, ¿no? Sí. Lo que es curioso es que las privadas gana el PP 105, y en la del CIS gana el PSOE. Es curioso. En las dos ganan en las privadas el PP y en el CIS sí, pero la suma en ambas da ganador, hasta en la mínima, hasta en la mínima. Eso es. Bueno, y todo esto además en medio de una situación en la que estamos viendo cómo el Partido Socialista está acorralado por toda la información que está saliendo sobre la trama, el caso del Partido Socialista, si os parece. Vamos a repasar cuáles son las últimas novedades y ahora lo analizamos todo en su conjunto. OK Diario publica cómo Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, acerca del caso de Begoña Gómez, cómo el Ejecutivo firmó hasta 10 convenios para promocionar el Instituto de Empresa en embajadas después del fichaje de Begoña Gómez. También en las últimas horas se ha publicado a través de las redes sociales un vídeo realizado con inteligencia artificial sobre José Luis Ábalos, que si les parece vamos a verlos para disfrutar 30 segundos, que hay que tomárselo con humor. Jessica estudiaba odontología. Para ayudarla con el día a día hice que la contrataran en una empresa pública. También conseguí que le pagaran el alquiler de un piso en Plaza de España. Solo 2.700 euros al mes. Y por cada viaje que me acompañaba, 1.500 euros para los gastos. No es magia, son tus impuestos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Bueno, este vídeo es falso, está generado con inteligencia artificial. Esta misma mañana el juez del caso Koldo interroga a un cargo de Transportes y también al exsecretario general de Correos. Precisamente el debate cuenta esta mañana en su portada cómo el jefe de Correos y el número 2 del SEPI llamaron a Hidalgo por petición de Ábalos para asegurar ese rescate meses antes incluso de que el Gobierno lo aprobara. The Objective, por su parte, cuenta como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, premió con diferentes ascensos a todos los mandos policiales que fueron o que estuvieron involucrados en el del Seagate, esa visita de la número 2 de Maduro a Barajas. Esta misma mañana Óscar López ha vuelto a descargar todo el peso mediático con José Luis Ábalos, asegurando que el Partido Socialista actúa con contundencia. ¿Está alguien libre de que haya un caso de corrupción? No, siempre puede haber un caso de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Y desde luego el Partido Socialista actúa con contundencia, colaborando con la justicia. Y los diferentes socios parlamentarios del Gobierno ya estarían planteando diversas opciones en el caso de que si la corrupción aprieta demasiado al Partido Socialista y tuvieran que dejar caer al propio Pedro Sánchez. El PNV podría ofrecer al presidente del Gobierno la misma salida que en su momento planteó a Rajoy, la de dejar en la presidencia a un sucesor para así intentar aguantar toda la legislatura sin que se produzca esa convocatoria de elecciones. El otro que ha aparecido en escena este fin de semana ha sido Pablo Iglesias, asegurando que sus 4 diputados de Podemos también pueden presionar a Sánchez, al igual que lo hacen los de Junts. Quieren construir unidad, que se unan a los 4 diputados de Podemos, el resto de diputados de izquierdas que tienen la fuerza suficiente para doblarle el brazo a Pedro Sánchez. Y ahí es donde va a poder verse si hay o no hay voluntad unitaria. Y además en El Mundo esta mañana encontrábamos en la portada como los varones y los exministros del Partido Popular, y esto va un poco en la línea de lo que hablábamos antes de por qué Feijóo no estaba ayer en esta manifestación. Están pidiendo al presidente del PP que refuerce cuanto antes la dirección del partido, sobre todo en un momento en el que parece que la única voz que se manifiesta como contundente frente a las políticas de Pedro Sánchez es la de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido esta mañana un comunicado donde hablan de las razones por las que
Ayuso no va a acudir este viernes 25 de octubre a esa ronda, a ese encuentro con el presidente del Gobierno en la Moncloa, porque se celebra, dice, en el marco de una convocatoria de la Moncloa. El presidente, bueno, el anterior punto era porque consideran que se encuentra esta ronda en el marco de esta financiación autonómica y que se rompería con la hacienda común de todos los españoles, y el segundo punto, en el que es el que estaban viendo en sus pantallas, que también denuncian esas graves acusaciones vertidas contra Isabel Díaz Ayuso. Llamaba la atención esta misma mañana escuchar a Borja Semper en una entrevista cuando directamente Susana Griso le pregunta cuál es la opinión al respecto de Génova 13, de por qué Ayuso no acude a esta manifestación. Dice que si él hubiese sido Ayuso, pues que por mantener la paz institucional, pues él sí acudiría a esa reunión. El presidente del Gobierno insulta y acusa de un delito cuando no hay ninguna sustancia para ni siquiera aventurarlo. Isabel Díaz Ayuso hablando a su pareja de delincuente confeso. Creo que se debe entender que esa relación institucional está absolutamente rota. Llegar a la conclusión de que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del presidente del Gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión para decirle al presidente del Gobierno esto a la cara. Pero entiendo también perfectamente que esa relación está rota por los insultos permanentes y el acoso institucional permanente del Gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso. Ha acabado poniendo los cañones contra el fiscal general del Estado, cuando resulta que todos sabemos que la pareja de la señora Ayuso había cometido un delito fiscal. Pero desde luego Isabel Díaz Ayuso tiene muchas explicaciones que dar. Todos lo sabemos, todos sabemos lo que pasó en su día con las mascarillas y con su hermano, todos sabemos lo que ha pasado con su pareja y con su piso, y por lo tanto la señora Ayuso, créame, no está para dar lecciones en corrupción, por favor. Quiere tapar sus múltiples escándalos, quiere tapar la corrupción y además también quiere tapar algo de lo que los socialistas no nos olvidamos: las 7.291 víctimas en las residencias que fallecieron con ese protocolo indigno. Tampoco olvidamos esos escándalos que rodean su entorno más cercano. Vamos a exigir la dimisión de la señora Ayuso porque no puede seguir al frente ni un minuto más. Y la pareja de Isabel Díaz Ayuso esta misma mañana se ha querellado contra Pedro Sánchez y Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso y les pide 150.000 euros. Así que veremos qué es lo que dicen los tribunales. A ver, que es que Ábalos es él el que ha cometido presuntamente los delitos. Es que el fiscal general del Estado es él el que está imputado por el Tribunal Supremo. Es que, ¿dónde está la imputación de Isabel Díaz Ayuso? ¿En un señor que tiene una relación con ella? Cuéntemelo usted. Pero es que ayer fue peor, porque Óscar López, ayer, por cierto, uno se va 10 días y la que liáis, ¿eh? Pero ayer Óscar López declaró que todo el folón del PP fue porque que tuvo que dimitir el presidente del PP y tuvo que venir Feijóo por querer tapar la corrupción de Ayuso. Y ahora lo acaba de repetir, de hecho, ha dicho que el hermano de Ayuso. Este no se entera, mira que cuando yo lo conocí mucho y era listo, entonces no se entera de que ha habido varios fiscales que han retrocedido la causa y 2 juzgados han dicho que no había tema. Con lo cual, pero fijaos que es Goebbels puro eso, ¿eh? O sea, es decir, da igual que sea verdad o mentira, son 3 o 4 mentiras, continuas, y lo que tiene más mérito es que la gente, los seguidores incondicionales, es decir, los de la secta, los que han hecho el pacto de sangre, se lo creen a pies juntillas. Y lo que es peor es que media prensa se lo cree a pies juntillas, no por creérselo, sino porque económicamente les va muy bien apuntarse. Pero fijaros que cuando uno lee Lo País, vas viendo cómo el dogal se cierra, ¿no? Es decir, está titulando ahora mismo, dice: el novio de Ayuso remitió a Hacienda documentación que acreditaba sus delitos. Es decir, sus delitos, por lo tanto es un delincuente, claro, aunque no esté ni juzgado, ni esté tal, y un gobierno que, con la fortaleza, con el atril que te da ser el gobierno, acusa a un ciudadano de llamarle delincuente. Claro, luego no te extrañar además el fuego amigo, o sea, Borja Semper Fidelis, es decir, que no es absolutamente nadie en todo esto para dar su opinión, decir, yo no hubiera ido, pero vamos a ver, es que tú no eres ningún presidente autonómico. Por eso no Con lo cual tu opinión no nos interesa lo más mínimo, porque ¿qué quieres decir? Es decir, que las autonomías están está representando al presidente del partido, ¿eh? Mucho peor. Pero es que realmente, salvo que salga el presidente del partido y diga, no, yo tampoco hubiera ido. Pero el que representa a Feijóo, que es Samper, o Samper, o como se llame este señor,
Es decir, está representando al Partido Popular, a Génova 13. Ese es un error garrafal. Y por eso una gana y el otro no gana nada. Sí, claro, pero eso es lo que precisamente hunde al Partido Popular. Esta forma de actuar. Cuando más le está pidiendo la gente del Partido Popular al Partido Popular que se radicalice y que no acepte lo que está pasando con este autócrata que tenemos y los follones que organiza, precisamente nos sale un Borja Semper para seguir diciendo que vamos a mediar. ¿Y qué le pasa al señor Ayuso? Del amor. Pues demonio, que se enfrenta con un señor que rompe el Estado de Derecho, que la unidad de España, la solidaridad entre las regiones, no la llaman a la comunidad precisamente para negociar, para saber, para informarla de lo que va a pasar con el cupo catalán. No se la llama para nada, se queda fuera. Y luego difaman a su pareja. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que vaya a ella, no a su pareja, no, a ella. ¿A ella? La llamó corrupta a ella en Bruselas. Por tener una relación con... En Bruselas a ella. Yo de los argumentos que ha sacado la Comunidad de Madrid me sobran todos. Simplemente hay uno. Si tú me insultas, no me pides que te venga a escuchar. Vete a la mierda directamente. Pero es más importante, vas a romper la igualdad entre autonomías si soy la primera que dice no me da la gana de ir, que es lo que deberían estar diciendo la mayor parte de las autonomías en este momento. No por difamaciones de nada, sino simplemente porque ha roto la unidad de España. Están rompiendo con las autonomías y la igualdad entre autonomías. A mí me parece que ha hecho muy bien y que Semper está absolutamente equivocado. Hay un artículo magnífico en La Razón de Pedro Gómez de la Serna sobre este tema del cupo catalán, que incide en la tesis que acaba de manifestar Juan Antonio, muy interesante. Pedro Gómez de la Serna en La Razón hoy. Y luego está, como siempre, el aviso a navegantes, ¿no? Es decir, oiga, en el Partido Popular, en cuanto te plantas un poquito, resulta que te salen los portavoces autorizados del partido a decirte, bueno, yo no haría eso. Es decir, ya te colocan en un extremo, hacer como los demás, ¿no? Hacer como el de Murcia, como que no hacen ruido y se mantienen ahí. Hombre... Por eso no gana, bueno, gana pero no gobierna, gana poco, por eso gana poco. No se come un rosco. Es que es muy fácil, o sea, las famosas dos almas, la alma de Isabel Díaz Ayuso y la almeja de los otros. La almeja no lo digo por nada raro, sino por alma pequeñita, almita. Nos vamos ya a la última pausa de publicidad y ya a la vuelta les contamos. Ya no hay más pausa de publicidad. No, lo de la almeja quizás no era la mejor, pero al venir del mar... Ya. Claro, vengo del mar. Sí, a la vuelta hablamos del caos ferroviario y les contamos más cosas. Si están buscando cambiarse de casa y concretamente a una vivienda de obra nueva, no pierdan detalle de una promoción a la venta en la que no le falta detalle. En Boadilla del Monte, al norte de la Comunidad de Madrid, chalés con eficiencia energética y personalizados. Vamos a conocer más en profundidad qué prestaciones tienen con la directora de comunicación del Grupo Index, con Teresa Serrano. Muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Alba. Pues estamos hablando de una promoción en Boadilla, al norte de la Comunidad de Madrid, en la calle Jorge Juan, en una zona en expansión, en Cortijo Sur, que tiene unas vistas privilegiadas al Parque Regional del Río Guadarrama, pero además estamos hablando, pues, como bien decías, de chalet completamente personalizados al detalle, desde la distribución hasta los acabados. Es decir, que cada propietario se sienta con su arquitecto, su diseñador de interiores y va estudiando y pensando cómo quiere cada estancia. Si quiere una planta diáfana, si por el contrario lo que quiere es ampliar la luz natural. Cada estancia, todos los acabados, desde griferías, pinturas, solados, absolutamente todo lo que te puedas imaginar es 100% personalizable. 100% personalizable y además viviendas que ahorran también en las facturas. Sí, ese es el segundo pilar fundamental de las casas, ¿no? Llegan a ahorrar hasta el 70% o más del 70% en las facturas tanto energéticas como eléctricas. Es decir, gracias a su geotermia, que es un sistema de intercambio calórico con el subsuelo, logran ahorrar notablemente en el consumo que necesitan para tener una temperatura de confort tanto en verano como en invierno. Y además generan su propia energía con las placas fotovoltaicas que tienen en su cubierta. De esta forma, pues logran que en las facturas incluso un 80% hemos llegado a ver en estas viviendas. Ya hablamos de casas pues de 3 plantas calefactadas, con 4 personas viviendo, o sea que es un montante importante.
Desde luego que sí. No les falta detalle, pero para diseñar una vivienda desde los cimientos hay que tener en cuenta también muchos factores. No sé si nos puedes contar, Teresa, cómo asesoráis a los clientes en esta labor. Sí, bueno, el diseño de interiores, ¿no? El interiorismo muchas veces por desconocimiento, ¿no? En España a lo mejor no lo tenemos tan inculcado, pero va mucho más allá de la decoración. Es estudiar cada estancia, es estudiar las zonas de paso, las medidas, ¿no? La iluminación, tanto la natural como la técnica, ¿no? La integrada. Todo eso hace que al final tu casa no solo sea estéticamente bonita, ¿no? Cuando pensamos en la decoración o en los tonos que utilizamos, sino también que sea cómoda, práctica, que sea útil, ¿no? Y que te sientas confortable en todas sus estancias. De ahí que el diseño de interiores en las casas de Grupo Index vaya totalmente integrado, ¿no? E incluido en el precio de estas viviendas. ¿Cómo son estas viviendas? Bueno, pues estamos hablando de una promoción Prado Chico con 31 chalets unifamiliares, todas con parcela privada de hasta 500 metros cuadrados y todas con unos 350 metros cuadrados construidos. Además, pues ahora mismo estamos en plena comercialización de esa promoción, ya hay muchas que no están a la venta y ahora mismo sus precios oscilan entre los 760.000 y los 950.000 euros. Así que bueno, pues quedan algunas todavía en ese rango de precios. Pues muchas gracias, Teresa, y ya lo saben nuestros espectadores que tienen toda la información en grupoindexmadrid.com o en este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 655-338-982 y que además se llaman de parte del Toro Televisión, tendrán un descuento especial. Gracias, Teresa. Gracias, Alba. Vamos ahora con más asuntos. Compañeros, no sé si podemos ir ya con el asunto del caos ferroviario en España, todavía no, pero vamos a mostrarles un vídeo que se ha hecho viral en estos últimos días, que nos ha recordado además al libro del doctor Manuel de la Peña, Cómo llegar sano a los 100 años. Pues fíjense en esta influencer, una señora mayor de 100 años que comparte sus vídeos a través de TikTok y se ha hecho, pues eso, viral. No. Podría ser, bueno, Francas también va al gimnasio, y supuestamente sí. Julio hace... ¿Cómo era? Que hacías flexiones. No, hacías flexiones con una mano. Flexiones con una mano. Sí, las sigo haciendo. Eso lo hacía. Las sigo haciendo. No hay pruebas de que con la otra mano en la espalda. La otra mano aquí. No hay pruebas de que lo siga haciendo. Eso se lo enseñó Chuck Norris. No seré yo quien le lleve la cosa. Bueno, ahora sí, vamos con el caos ferroviario de este fin de semana. Y esta señora va a jugar por Modric. Registradas en cualquier momento entra en el centro del campo. Pero este vamos, señores, que se nos acaba el tiempo y os liáis. Vamos ya con las incidencias de este fin de semana con el caos en Atocha y Chamartín. Caos, confusión y desconcierto en la estación de Atocha este fin de semana. Un intento de suicidio y un tren sin viajeros que descarriló y volcó ha dejado tirados a unos 15.000 viajeros. Ni un solo tren salía de la estación madrileña este sábado. Algunos intentaban pasar el rato lo mejor posible desde la sala de espera, pero la realidad en los trenes era otra. Así estamos en el tren ahora mismo, Óscar Puente. Decenas de personas se quedaron encerradas dentro de los trenes sin aire ni luz. Llevamos 2 horas ya en el tren, estamos sin luz, sin aire, sudando. Así que espero de verdad que no tarden mucho en sacarnos, porque os digo, no es broma, ya se empieza a costar respirar. Esto está bastante cargado, no hay agua. No pilla de sorpresa, no es la primera vez que ocurre, pero al que desde luego no le pillo ni preocupado ni por sorpresa es a Óscar Puente. ¿Y qué cree que hago yo en Madrid? ¿Cree que yo soy el que saca los trenes? A resolverlo, espero que en el día de hoy se resuelva y mañana esté normalizado. El ministro de Transportes estaba mucho mejor en el Día del Vecino en Lugo, pasando una jornada divertida y donde le estaban celebrando un homenaje. Hay que investigar las causas de ese accidente, desde luego es algo que no es nada normal que un tren que va remolcando sea
a Talleres se desprenda, como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba, y acabe contra una pared de un túnel. Es algo verdaderamente grave. Pero ya pasado el fin de semana, hoy lunes por la mañana, Adif hacía público en redes sociales que ya la circulación por fin estaba restablecida. Lo que es una realidad es que 3 de cada 10 trenes de Renfe sufrieron retrasos el año pasado, el doble que antes de la pandemia y más incluso que las demoras que sufren Ouigo e Irio. Día tras día, la red ferroviaria española es un caos absoluto. Caos absoluto, y cuando esas líneas vuelven a funcionar con normalidad se suma otra nueva incidencia, que es la de esta misma mañana en la línea C4 de cercanías por una incidencia en Fuencarral, y ya ven cuál es la respuesta del ministro Óscar Puente. O sea, que me ha salvado por ser la C10. Sí. Pero qué suerte tengo de ser el 10 y no el 4. Ya se te quitará esa sonrisa Ya en los lo sé, próximos ya. días. Ahora, mira, ahora mismo, a las 2 se me suele quitar siempre. Pero es que lo que hay que abandonar es la esperanza de que esto se va a solucionar en breve. Es decir, y luego además te das cuenta que esto es como la vida, ¿no? Que todo se va componiendo cuando miras para atrás, ¿no? Es decir, parte de este problema, al parecer, está en la entrada de nuevos operadores. Por cierto, eso dicen, es la excusa. Italia, sí, pero ¿con quién entraron los nuevos operadores? Con Sánchez. ¿Y quién estaba de ministro? Ábalos. ¿Y quién estaba en el Consejo de Administración? Coldo. Cuando entraron los primeros... Hombre, Coldo estaba en una de las empresas de Renfe. ¿Y con un ingeniero así ha habido esos errores? Increíblemente, porque él las hubiera levantado. Los franceses entraron en el 2021, que fue la primera. Y ya estaba. Luego es cierto que nos olvidamos de la ministra actual... ¿La Magdalena o no? No, la actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, que con ella entraron los italianos, empresas públicas. Es decir, que es que esto no viene de... No, esto se empieza a deteriorar porque nadie dice, no, que entren, vamos a meter competencia. Oiga, pero habrá que calcular si están dimensionadas. Tú no puedes dejar entrar operadores sin ver qué capacidad tiene la infraestructura para responder y tu organización. Y esto no responde a la demanda que hay en este momento con esos precios. O sea, tú puedes tener que viajar a 10 euros a Alicante cuando te da la gana pasar el día, y con una tensión sobre las infraestructuras enorme, que responde fallando y destrozando. Eso está mal calculado, mal previsto. Y luego está la gestión, es decir, oiga, la gestión, está ocurriendo esto. El ministro no puede aparecer en Lugo, no puede aparecer en la fiesta de los vecinos, que es el día del vecino, poniéndose una camiseta como si esto no fuera con él. O sea, yo lo que quiero ver es a un ministro gestionando, pues prácticamente, no te voy a decir que esté con el pico y la pala, pero hombre, que se le ve preocupado, concernido. Pero la chulería que ha dicho, dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya yo allí? Sí, queremos que vaya allí, claro, que se quede allí todo el día. Ese modelo para eso es ministro. Con las inundaciones alemanas, ¿os acordáis? Bueno, sí. Que iba a perder las elecciones, hubo unas inundaciones, se puso las botas en medio del río y ganó. Modelo que se hacía antes. Y las inundaciones siguieron igual. Eso daba igual, la inundación no dependían de él por cogoberno, que dices tú. Un poco más tarde de lo habitual, vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gloria Sacristán. Muy buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Alba. Bueno, pues hoy hemos conocido los días que van a ser festivos en Melilla el próximo año, y las críticas no han sido pocas. Y es que 2 festividades musulmanas van a ser días festivos en 2025 en esta ciudad autónoma. Se trata del fin del Ramadán y de la fiesta del sacrificio, pero lo llamativo no es eso, lo llamativo es que van a sustituir al Día de la Hispanidad y al Día de San José. La inclusión de festividades musulmanas como días festivos en esta ciudad autónoma no es nada nuevo, porque la fiesta del sacrificio lleva siendo oficial en esta ciudad autónoma desde 2010 y el fin del Ramadán desde 2022. Esta medida ha sido aprobada por el Partido Popular de Melilla y bueno, pues a muchos lo han acusado al partido de sumiso. Otros muchos han llevado las manos a la cabeza y han dicho pues que es una auténtica vergüenza que se prioricen festividades ajenas, y han asegurado, además han querido recalcar que eliminar el día de la Hispanidad es un auténtico machaque, un auténtico ataque a nuestra identidad y a la historia que nos define. ¿Qué os parece? Mira, lo contaba Alex hace un rato cuando le estábamos entrevistando, ¿no? Es decir, es que ya, si es que no hace falta que nos conquisten, que nos persigan, mejor dicho, si es que nos absorben. Es decir, esto es por absorción. Te meten en esa red y resulta que ¿quién gobierna en Melilla? Pues eso, ¿no? Es decir, entonces el PP de toda la vida. No, que no hay que perseguir, sino simplemente te absorben, te meten en la maralla y cuando te des cuenta, pues el siguiente será que Jueves Santo, Viernes Santo se convierte... ¿Samper gobierna en Melilla? Como tal, no.
No, pero le faltará... Será un primo, ¿no? No, sí, sí. Porque es la misma filosofía. Para que se no, vaya no Sánchez, tengamos problemas, cedamos en todo para que no se enfade nadie. No, claro. Para que se vaya Sánchez tiene que estar PP Vox y tiene que ganar PP Vox, ¿no? Lo tiene que ganar. Pues con esto el PP no va a lograr sumar. Está perdiendo, está retrocediendo. Y lo que va a ocurrir también es que si hay algún día que defender Melilla, algunos digan que la defienda, por supuesto, Abderramán III. Abderramán III. ¿Sabes? Lo más seguro. En fin, Gloria, creo que nos traes otro asunto para hoy. Os traigo otro asunto, otra crónica que os va a dejar a algunos de vosotros un tanto boquiabiertos. Y es que, bueno, pues no sé si vosotros sois de abrazos muy largos en las despedidas, si estáis en los aeropuertos abrazados a vuestros familiares, a vuestros amigos, a vuestras parejas durante al menos 5 minutos. Y esto es exactamente lo que quiere limitar el gobierno de Nueva Zelanda. Ha puesto un límite de tiempo en los aeropuertos y ha dicho que nadie se puede dar abrazos más allá de los 3 minutos. Y bueno, pues dice además, avisa que las despedidas, que aquellos que quieran despedirse de excederse las despedidas... 3 minutos ya no es un Lo abrazo, tienen que exactamente, puede convertirse Eso ya es eso es otra Imagínate, cosa. yo ayer que éramos 20, pues 3 minutos son 60, ¿eh? 60, una hora abrazando. Y ya llevábamos 3 horas de retraso por el vuelo, no te cuento. Pero que mentes más perversas. También puede ser el abrazo de un padre a su hijo que hace 5 6 minutos. meses 3 que no ve. minutos. Pero 3 minutos. 3 minutos. Sí, 3 minutos es suficiente, pero otra cosa es tener que poner un a mi límite. hijo y, en fin. Me mata. Y si lo haces a tus nietos, toda la mañana. te lo diría? Joder. Con tus nietos estás toda la mañana. Los que sean familia numerosa no tienen Por mal eso, de Nueva Zelanda. por cierto, no has podido acabar, ¿no? Nada, es que dice que aparte de que se ha puesto un límite de 3 minutos, ha dicho que los que quieran excederse en las despedidas tienen que irse al parking del aeropuerto, porque dice que son focos como de muchas emociones, y además el director del aeropuerto se basa en un estudio, dice que los abrazos de tan solo 20 segundos ya son suficientes para recibir una ráfaga de oxitocina. A los neozelandeses les encanta controlar, Lo de la porque durante la cocina me pandemia parece fueron muy de bien. los peores, o sea, es un gobierno bestial, es barbaridad. controlador, es chino, es Estos luteranos. total. Es que es Por ahí va, ¿eh? sancionando, todo Por ahí va. sancionar y meterte en casa, encerrarte. Yo creo que hasta había casi campos de concentración para la época de Y las lo vacunas. que no han montado es el sistema este, como en el CO2, que hay una subasta para que si tú quieres estar 6 y otro quiere estar Claro, 20 segundos, te vendas tus venda. derechos. O sea, una bolsa de abrazo. De abrazo. Pues mira, es un negocio, para si hay algún espabilador ahí. A mí lo que me parece en Bolsa los de abrazo. aeropuertos es que estoy harto de que me obliguen a pasar por las tiendas. Ya. Bueno, O sea, es que llegas a un aeropuerto y para encontrar las puertas de embarque te hacen pasar por un montón de cosméticos, de juguetes, de chocolates, de tal. Y digo, que no he venido a comprar nada, que solo me quiero ir. Pero ¿sabéis Que cuándo? no quiero comprar nada. pues esto va más, les importa. porque ahora Luego hasta han hecho unos aeropuertos previendo que la población va a tener más de 95 años, el 90% de la población, al paso que vamos, es bestial. para ir a la puerta de embarque tienes que caminar 27 minutos. Entonces, claro, ¿qué es el aeropuerto? Pues es una especie de ¿cómo te diría? Un montón de sillas de ruedas corriendo a toda velocidad con unos tíos que van detrás empujando. También tratar de conseguir un taxi en Chamartín, el señor mayor tiene que andar. Pero no te una quejes que en la barbaridad. Pero vamos a ver, tenéis- pero vamos a ver, ¿no tenéis podríais cinta, ¿eh? Que en diseñarlo otros sitios no hay. para la realidad de las cosas? O sea, tú tienes que... los aeropuertos de niños, para que tengas que llegar 3 horas antes, porque como tengas un poco de gota o estés un poco jorobado, vamos, mejor que llames ya directamente a la ambulancia y te lleven por el... Que dentro de poco te van a poner 50 minutos a la puerta 4. Y tienes que pasar por Carolina Herrera. Pero joder, que yo no he venido a comprar. Pero Solo mejor fuera no tocar el tema, porque ¿sabéis cuál es el momento en el que se producen mayor número de ventas? Cuando hay atrasos de aviones. Por lo cual no demos ideas, porque ya lo Se aburre la está gente. pasando en Renfe, pero como no hay muchas tiendas en Renfe... Y encima AENA el es mejor momento de retraso. pública-privada. Sí, sí. O sea, que se la medio regalamos a unos Eso, tíos eso. para se quedarán el 49%, pero para que controlen en la práctica de la compañía. Y luego, además, pagamos las tasas aeroportuarias. ¿Para qué? ¿Para qué pagamos las tasas aeroportuarias si ya nos están haciendo pagar en bocadillos de jamón? Claro, ¿para qué ha servido la público-privada? En Es que definitiva. es una cosa. Digo que eso se está imitando, porque el otro día en las galerías esas que hay en Florencia, que son a Uffizi, para salir, mira que no te hacen pasar por sitio de venta de libros, Diríamos, si la escalera está aquí y la puerta está aquí, no puedes ir, tienes que... Pues eso es como en Ikea. Pues eso. Ikea es igual. Ese mismo Pero criterio claro, comercial. Pero es que Ikea tú vas voluntariamente y vas a comprar, pero es que al aeropuerto vas a Bueno, embarcar. yo en este caso iba a salir, porque hay un pintor muy famoso en Italia que se llama Uffizi, que está en todos lados.
Lo habéis visto, ¿no? Casi todos los cuadros son de Qué Uffizi. malo, qué Entonces malo, fui la para ver el gran cuadro de Uffizi de salida y no me encontré con complicaciones. Vamos a dejar aquí las crónicas de Manicomio, no nos hará falta ni abrazarnos ni tener 3 Yo no minutos estaba, de... oye, Alba, yo no estaba el día que contasteis lo de los conguitos. No Me estabas. impresionó mucho. Pues yo había contado el chiste y yo estaba a punto de traer hoy unas bolsas de conguitos. O sea, que en el Parlamento de Cataluña hayan prohibido vender conguitos porque eso es racista. O sea, de verdad, tenéis que tener una sesión de, no sé... Un psiquiatra. Colacao no vuelva a con poner su diván. música. En vez de escaños debían tener divanes ya en el Parlamento Aquí les catalán. propusimos, desde luego, que también tuvieran los conguitos blancos y por lo menos así ya. Los conguitos blancos. de chocolate blanco. Como los Isabel Díaz angelitos Ayuso, en estos negros. momentos en rueda de prensa, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid inaugura una muestra de un fotoperiodista que se puede visitar en la Puerta del Sol. Está respondiendo a preguntas de los compañeros, asegurando que no va a ser cómplice de su pacto, del pacto de Sánchez con los separatistas. Que rompe con España, que rompe su economía, que somete a subidas de impuestos al resto de los españoles, que detrae recursos de todos los españoles, especialmente a Madrid. Algo muy preocupante, también dar por válido que se esté fabricando una nación con el sufrimiento de todos los españoles, preparando un nuevo golpe, porque ya una vez que gestionen su caja ya ni siquiera se les va a poder frenar, y que, insisto, va contra el Estado de Derecho, contra la verdad, contra la historia y contra la solidaridad de todos los españoles. Este es el motivo principal. Y, desde luego, tampoco creo que sea de recibo recibir los sucesivos ataques que hemos visto en estas últimas horas, en estos últimos días. Creo que es algo que ya roza unos límites. Hoy hace 10 años que falleció mi padre. Llevo 5 defendiendo su nombre. Llevo 5 años soportando todo tipo de insidias, de calumnias, y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme. Tienen que ir a lo personal en ese aspecto, porque evidentemente las urnas no pueden y porque no tengo nada. Ya han sido tantos años intentándolo que lo que han hecho es una lista de mi entorno. ¿Quién la rodea? Vamos a intentar hundirles a ellos, a mi jefe de gabinete, a mis amigos, aunque fuera gente prestigiosa en el mundo de la cultura. Lo han hecho con cada uno de mis familiares, lo han hecho hasta con mi pueblo, con mi colegio, con mi barrio, con mi casa. Lo hacen con todo y, por supuesto, con mi pareja. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. 5 años llevo, 5 años. Y no lo hace uno cualquiera, lo hace el presidente del Gobierno, 22 ministros y todos los altos cargos socialistas que se ven obligados a hacer lo mismo, da igual en el rincón de España en el que se encuentren. Pero yo siempre he estado ahí a pesar de esto, pero creo que ya cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí, y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas, todo esto unido, y lo más importante es que pienso que no sirven para nada estas reuniones, es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el viernes no se va a cancelar y que va a seguir con normalidad y con un evento que tenía programado desde hace muchas semanas en Galicia. Hola, buenas tardes, presidenta. Yo quería preguntarle si esta decisión finalmente que se ha hecho pública esta mañana de no acudir a Moncloa, la habló o la pactó previamente con Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del Partido Popular. Más aún, si cabe, que acabamos de conocer que la presidenta de Baleares sí va a acudir a esa cita con Pedro Sánchez. Y también quería saber el calado también de las acusaciones o de las palabras que ha dedicado Pedro Sánchez, como por ejemplo el pasado día diciendo que es un dictador o que vivimos una dictadura. ¿Consideran que son también unas acusaciones muy graves que hayan podido entorpecer que se haya realizado esta reunión? Muchas gracias. Cuando celebramos el último Comité Ejecutivo Nacional dentro del partido, con el máximo órgano y con todos los dirigentes de mi partido delante, ya manifesté durante 10 minutos mis motivos por los que yo aún así no veía con buenos ojos por mi parte participar ahí
Y entonces es cuando dije, pero respeto que lo hago a cualquiera. Y ya se tuvo que contar en los medios de comunicación que ya cambiaba de criterio, que pedía perdón a mis compañeros. O sea, da igual lo que haga, da igual lo que diga. Hay que intentar dividirme del presidente Feijóo, hay que intentar dividirme del resto de mis compañeros, hay que intentar aislarme mediáticamente para intentar siempre arrinconarme. Y simplemente esta es mi postura porque quiero que quede claro que esto no le funciona a nadie ni le sirve. Lo respeto totalmente, por supuesto. Entiendo la situación que tienen mis compañeros. Cada uno tiene una. Yo tengo claro que esto va contra los intereses de España y, por tanto, de Madrid de manera directa. Pienso que, además, no han servido de nada las reuniones hasta el momento. Fue paje el otro día, no había salido por la puerta y le habían colocado un aeropuerto para inmigrantes sin consultar al propio presidente. Es de recibo el trato que le han dado al presidente de Castilla-La Mancha, al resto de los presidentes, que muchos han dicho me fui con las manos vacías. Yo pienso que esto no sirve para nada y le puedo asegurar a los ciudadanos que si yo supiera que esto sirve para algo, no dudaría en hacerlo porque, total, si quieren se lo vuelvo a leer, llevo así 5 años, sometida a una campaña de desprestigio al más alto nivel y además utilizando todos los poderes del Estado. Y oye, que todavía nadie me juzga a mí. Hay que intentar por todos los medios hacer lo que están haciendo. Así que, insisto, además, esto no va de Madrid, va de España y es lo que más me duele de todo. Y también quiero decir otra cosa. Yo tengo unos presupuestos en la Comunidad de Madrid. El presidente Sánchez no tiene. Y yo acudo siempre cuando se convoca el debate del Estado de la región. El presidente en 6 años ha ido una vez. Y yo tengo mayoría absoluta. Pedro Sánchez perdió en las urnas. Yo tengo un gobierno estable. Él ha cambiado ya 44 veces de ministros. Mi gobierno no tiene corrupción. El suyo está siendo investigado por todos los organismos, incluso por la prensa internacional. Y, desde luego, mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. La suya sí, a la Moncloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose. Estas son las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de conocer ese comunicado oficial donde se aseguraba que este viernes no acudiría a esa reunión con el presidente del Gobierno. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. Pues a ver, es curiosa la hora a la que entro siempre porque estamos cerca de las 2 de la tarde, el día ya es largo y yo hasta ahora ya tengo bastante hambre. Entonces, si por lo que fuera me diera por ir a un McDonald's en Estados Unidos, quizá la persona que me atendiera no iba a ser quien yo me esperase. Y es que en un McDonald's de Pensilvania, el hombre encargado de dar las patatas fritas y todos los menús a los clientes que por allí han pasado, sí, ha sido Donald Trump. Me gusta esta franquicia, es una gran compañía y han sido muy buenos. Y mirad, si veis lo que está ocurriendo, mirad a ese público, mirad lo felices que están todos. Están felices porque quieren esperanza, necesitan esperanza. Y en ello estamos, en traerles esa esperanza. ¿De qué le sirve esto para entender a la gente de Pensilvania? Señor presidente, ¿ahora usted ha trabajado en McDonald's? Pues ahora sí, ya he trabajado 15 minutos más de los que ha trabajado Kamala aquí. Y es que ahí está el juego. Hace unas semanas Kamala Harris aseguraba que para costearse la carrera había trabajado en McDonald's. Bien, no hay confirmación y esto es importante porque hay bastante debate y de momento no hay confirmación oficial de McDonald's. El comunicado que hemos tenido no se sabe si es cierto porque es verdad que es una cuenta que tiene el verificado en Twitter, pero parece ser que la respuesta oficial de McDonald's ha sido la de no dar detalles sobre si Kamala Harris trabajó o no trabajó en este McDonald's. Bien, pues ante esa incertidumbre, lo que ha hecho Trump ha sido: tú puedes hacer lo que quieras, yo sí he trabajado en este McDonald's. ¿Y cómo ha trabajado? Haciendo patatas fritas. Hecho con la mano del hombre, limpias y relucientes. O bueno, mis manos están limpias y relucientes. Este tío es un buen instructor. Esta la voy a llenar bien. Mira cómo salen. Esta ha ido bien. Toma, Margo, para ti. Bien, y esto ha sido además en un estado que puede ser clave para estas elecciones, que es Pensilvania. Pues en ese mismo estado, Elon Musk ha dado un incentivo para todos aquellos
que duden o que no quieran ir a votar. Y es que si estábamos hablando del McDonald's y del Happy Meal, la sorpresa que podría tener Elon Musk para aquellos que voten es bastante más interesante. Tengo una sorpresa para todos, que es que vamos a dar $1 millón de forma aleatoria a gente que haya firmado la petición cada día, desde hoy hasta las elecciones. La petición a la que se refiere Musk es una petición que iría de la mano con las políticas que iría a hacer Donald Trump una vez llegue a la Casa Blanca, y lo que promete es que cada día a alguien que firme esa petición le dará $1 millón de nuevo, cada día. Bien, pues ya por recapitular un poco, es cierto que Donald Trump se ha enfrentado a bastantes críticas por lo que ha hecho en el McDonald's, porque dicen que ha sido un numerito organizado, ya que se cerró este establecimiento y los clientes que pasaron fueron seleccionados por el servicio secreto. Claro, después de que hayas tenido más de un atentado contra tu vida, en lugar del relato que se dice de que esto ha sido orquestado y demás, a mí me parece bastante lógico que además el servicio secreto, que ya no puede fallar en esto, haya elegido a los clientes. Así que este es un movimiento que yo creo que es una de las grandes diferencias con Kamala Harris, que es el hecho de que Trump puede interactuar directamente con la gente y no se siente incómodo, al revés, es como si jugara en casa. Y eso quizás es una de las cosas que le falta a la candidata demócrata. Comentar, en cierto modo, es el enfrentamiento de un tipo con alma de empresario frente a una señora con alma de burócrata, en el fondo, ¿no? Y que eso le hace tan cercano a la gente, ¿no? Creo que ahí está su secreto. Claro, o sea, justo la batalla está ahí. De lo que se le acusa a Kamala Harris es de ser incapaz de realizar un discurso si no hay una pantalla delante en la que se lo ponga. Y Trump es todo lo contrario. Trump puede tener una pantalla delante, pero la tiene como guía. Él va a acabar diciendo lo que le apetezca y va a acabar haciendo lo que le apetezca. Han vuelto a insistir con lo de la cuestión de que está senil, de que es muy mayor, de que esto si demuestra algo es que está mal. Yo personalmente, y sobre todo viendo el tono en el que hablamos, creo que es un gran acierto de cara a unas elecciones que, recordemos, están a 2 semanas. Están a 2 semanas. Nos cuentas más detalles esta noche, Sandro, en Dos Continentes. Gracias. Noticia de última hora. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, inadmite la querella presentada por el Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal en ese marco de la causa en la que se investiga una organización dedicada presuntamente al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. Además, ha acordado mantener en prisión incondicional en este mismo procedimiento al empresario Víctor de Aldama. La querella del PP iba dirigida además contra el Partido Socialista, contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y también contra Koldo García. En ese auto, publicado hace apenas unos minutos, Pedraz señala que para haber admitido esa querella debía analizarse primero si los datos ofrecidos de forma anónima en la información periodística que se invoca tienen la virtualidad suficiente como para poder iniciar la investigación, algo que no se podría hacer debido a que es una única información según este auto. Además, también, como les decía, mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama y pide localizar esos 74 millones de euros. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Los veo mañana aquí a las 12. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.